de alguna manera tus inicios en el ámbito de la literatura es Jaramago? No tanto mis inicios, pero sí mi bachillerato. Yo de pequeñito siempre supe que quería ser periodista y quería ser escritor. No fui periodista, pero sí fui escritor. Cuando yo tenía 7 u 8 años, yo me sentaba en la Academia San Jorge, en la calle Huerta del Obispo, con un chico pelirrojito que se llamaba Óscar Lobato, que es mi amigo más antiguo de todos los tiempos. Y ya entonces, con 8, con 9 añitos, hicimos un periódico dibujado en papel milimetrado, se llamaba El Chafardero Indomable. O sea, que ahí ya el pozo de escribir estaba ya ahí. En bachillerato, yo estudié en Salesiano, el profesor de literatura de turno nos pidió que escribiéramos una obra de teatro. Yo escribí 2, y además me pidió que yo fuera el jurado, con lo cual yo me leí todas las obras de todos los compañeros, y me quedó ese gusanillo. Con 13, 14 años yo ya escribía. Con 15 años me metí a escribir una novela, que no terminé, obviamente. Con 17 años saqué mi primer fanzine. Y con 17 conocí a Juanjo Tellez, y a partir de ahí pues ya nos conocimos tú y yo, y conocimos a la gente de Jaramago, y ya ahí yo ya empecé a ver la literatura de otra manera, ¿no? Yo que no escribo poesía, la escribí en un momento, qué vergüenza. Yo aprendí de la música de los poetas de aquella época, ¿no? Y desde entonces pues he seguido, pues porque, no sé, quizá porque se ahorra uno un dinero en psiquiatras escribiendo. Y ahora, visto con el tiempo, ¿tú crees? El otro día nos dimos una sesión de baño y masaje, sí. con Jaramago, pero ¿tú crees que aquello era el signo de los tiempos o tuvo un valor generacional? Yo creo que fue el signo de los tiempos. No creo que tuviera valor ninguno. Tú hoy revisas lo que escribíamos y éramos todos muy malos, quitando Tellez, que ya destacaba, o José Ángel González, que sí tenía eso que se llama ahora un mundo propio. Sí, un mundo propio, y tiene una voz muy bonita y unas metáforas muy bonitas. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estábamos allí éramos adolescentes que estábamos empezando. Lo que pasa es que el que estaba picado por el gusanillo siguió picado por el gusanillo, ¿no? Entonces, pues ahí está Manolo Ruiz Torres, Antonio Nasagasti, estoy yo, unos pocos que hemos perdurado en el tiempo. Por cabezonería, porque evidentemente no se escribe por ganar dinero, se escribe precisamente porque no se puede no escribir. No, pues parece siempre como ese hilo conductor de Platero, Marejada. Sí, pero hay un momento. Jaramago, que incluso pudiera enlazar con la revista Atlántica o algo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, que en el ámbito, bien es verdad que nosotros, de una manera más cutre, pero. Nosotros éramos muy lanzados, teníamos un poco sentido de la vergüenza. O sea, que nosotros sacáramos a Ciclostilo, una revista. Te voy a decir que ha pasado el tiempo y hay un bucle, porque el Tellez, que estaba en un grupo musical que, como tú bien sabes, tiene un oído en paradero desconocido, pero es que me he enterado que canta ahora con Chipi, no sé cuánto. Y digo, esto es una regresión. Sí, es que vamos para viejos, y entonces ya volvemos a contar lo mismo, ¿no? Yo creo que éramos muy valientes, muy locos, hacíamos muchas locuras. Vendíamos Jaramago en la Puerta de Astillero y se vendía. En aquella época yo creo que es que estábamos todos en una especie de burbuja que guau, qué buenos somos, ¿no? Y dábamos un recital. Ustedes sois una generación literaria, y nosotros los mirábamos, que ya empezábamos a darnos cuenta de que éramos muy malos. Y Manolo Ruiz Torres tuvo aquella frase gloriosa que fue: sí, somos la generación del choco frito, porque nosotros éramos underground sin saber que éramos underground, ¿no? Y coincidió. Yo creo que a Jaramago lo matan dos cosas. Primero, que Juanjo se va de vuelta a Algeciras, y que llega el final de la transición primera, el desencanto, ¿no? Y ya Cádiz pasa de juegos florales, pasa de juegos escénicos, y los que queremos seguir escribiendo pues tenemos que buscarnos la vida por otra manera. Y yo no he vuelto a participar en ningún colectivo ni en ninguna revista. Bueno, tú luego no participaste porque ahí de Jaramago hay unas
derivaciones, ¿no? McClure o... Sí, pero McClure era en paralelo a Jaramago, éramos los tres tontos que nos gustaba el cómic, pero sacamos un número nada más, coincidió con la época de Jaramago. McClure creo que sale en julio del 78 y Jaramago muere en septiembre del 78. Pero luego no he vuelto, o sea, Juanjo sí se fue al campo de Gibraltar y sacó Cucarrete, Flor de Tintero, unas cuantas cosas más, pero aquí plaps, nos quedamos todos huérfanos de Juanjo Tellez y la historia se vino abajo, ¿no? También, Rafa, quizá hay 2 años de una ilusión colectiva extraordinaria en España, que es 77, 78, digamos, desde la enero, digamos, la legalización del PC, esos meses de principio del 77, que empieza a aflorar una sociedad nueva con la democracia, hasta la aprobación de la Constitución, que entramos ya en el carril de la normalidad. ¿Me entiende? La normalidad pues es sinónimo de aburrimiento y tal. Hay momentos en que ocurren cosas, pero... Hay un paralelismo con los cómics, fíjate. En esos años hay un repunte de revistas literarias, de aprendices de escritores y de revistas de historietas. Porque además los ayuntamientos potencian la revista de historietas, potencian los minisalones, aquí tuvimos uno. Pero de pronto el mundo juvenil vira hacia la música y llega la movida musical. Y entonces 82. Se pierde por completo el juego literario. Y los que ya quedamos, ya en el 80 y tantos, ya éramos viejos, ya esa música no era nuestra música. Nosotros nos hemos quedado en los cantautores. Entonces, cuando yo escuchaba a Mecano, yo me horrorizaba. Hoy los escucho con una sonrisa de sorna, pero entonces me mosqueaba muchísimo, ¿no? Entonces llega un momento que es que las generaciones se suceden a una velocidad tan grande que lo que eran nuestros postulados ya no le decían nada a los siguientes. Yo, por ejemplo, yo no sé si ha habido más revistas literarias después de nosotros, más colectivos después de nosotros. Y si los ha habido, no han hecho tanto ruido, porque nosotros sí es verdad que hicimos mucho ruido. Sí, también llegamos en un momento que había como un hueco, ¿no? Sí. Porque ya Marejada no estaba. Y teníamos lo que los demás no tuvieron, tenemos libertad. Quiero decir, nosotros no teníamos ya que pasar los poemas por censura, no teníamos que irnos con pies de plomo. Y además, como éramos un colectivo tan absolutamente variopinto, uno hablaba de la retórica de Platón y otro hablaba en contra del aborto y el otro hablaba sobre una revolución social. O sea, ahí éramos una especie de pequeño caldo de cultivo de formaciones distintas, de ideologías distintas, y éramos en el fondo amigos y nos lo pasábamos muy, muy bien, ¿no? Yo te iba a decir que era como una especie de un club. Yo recuerdo la primera vez que nos reunimos en casa de Manolo Chulián. Bueno, todo esto lo cuentas tú en el Arillo en el Agua, ¿no? Digo, para que vendas libros. Sí, bueno, sí, si queda alguno, pues son de Diputación y no sé qué ha sido de ellos. El otro día, fíjate que me ha pasado una cosa, porque empecé a buscarlo, el libro, para esto, ¿no? Y entonces, como estoy de mudanza... ¿Lo has perdido? Claro, no lo encontraba. Me voy a las librerías, no estaba en las librerías. La Diputación, como Quadix, la distribuidora que había en Cádiz, ya ha cerrado, no había distribuidora de la Diputación. En Diputación llamas allí y de repente, si caes más o menos simpático, te ayudan o no. Y no fue el caso de que me ayudaran. Qué raro. Y fíjate tú, claro, uno tiene colegas en sitios y en otros sitios no. Y en Cultura no tengo muchos de Diputación. Y entonces... abriendo cajas de libros para colocarlo, apareció. Mira. Y digo, me cago en la leche, que me he tirado una semana buscando el libro, y ahora que estoy aquí colocando libros en la estantería, aparece el libro. Claro, ese libro se publicó hace ya más de 10 años y estuvo en barbecho, pues no lo quería publicar nadie, como 15. Porque yo lo mandaba a las editoriales grandes, decían, es que tus amigos no son famosos. Y yo, joder. Y curiosamente Paco Taibo, mexicano, lo leyó, me lo presentó en Gijón y me dijo, ¡ay, pinche! Dice, ya entendí por fin la transición española. Dice, nosotros estábamos en la revolución, vosotros veníais del pop, pendejos. Y digo, coño, has entendido perfectamente lo que fuimos, ¿no? El último ejemplar del Anillo del Agua lo mangué yo en la Feria del Libro. Porque fui y digo, mira, soy el autor, ¿me lo puedo llevar? Sí, es que tengo un compromiso. En esta última feria donde cuando nos reunimos. Sí, porque allí empezamos a hablar. Sí, y había alguien que no lo tenía y cogí y se lo regalé en ese momento, lo pillé y se lo regalé, ¿no? De todas formas, creo que está subido en la web de la Diputación y se puede descargar, ¿no? Lo que te decía,
la primera reunión de Jaramago, que íbamos a hacer 7 en casa de Manolo Chulián, y fuimos como 20 y tantos. Entonces yo recuerdo la cara del pobre padre de Manolo, que en paz descanse ya, abre la puerta y empiezan a entrar uno, otro. Aquello era el camarote de los hermanos Marx. Y bueno, a los que nos conocía siempre tenemos pinta de niños formalitos. Pero cuando empezaron a aparecer los melenudos con las pintas raras, yo no sé si, hombre, recuerda que las siguientes reuniones ya las hacíamos en la azotea, porque nos daba corte meternos tantos en una casa. Entonces, yo digo que creo que eso era ese momento generacional. Sí. Que nos dio por eso, como nos podía haber dado por hacer un equipo de fútbol o por un grupo de música. O como le dio a los que vinieron luego por que cayeron en la droga, sí. Claro, que lo que nos unía es la misma edad. Era la misma edad y al que le gustaba el cómic, al que le gustaba la poesía, al que le gustaba dibujar. Se había hecho también en Santo Domingo. Sí, nosotros somos unos exiliados del Coro Santo Domingo, eso, de la revista Chorus. Eso te iba a hablar. Donde nos echaron por culpa mía. ¿Por culpa tuya? Por culpa mía. Recuérdame que esto no, vamos, yo no era del coro. Vamos a ver. En el coro, se cuenta en el libro que le dediqué a Juanjo Tellez, El niño Samarcanda, en el coro se iba porque había tías. ¿Vale? Entonces Tellez estaba allí de gallo del corral. Tellez era muy peculiar entonces, porque con 16 años ya vestía pajarita y corbata, con lo cual era un shock, ¿no? Y yo iba por allí, rondaba, me gustaba el ambiente, pero yo siempre soy muy antisocial, muy anti-establishment, no me gusta militar en partidos políticos, no me gusta militar, yo siempre he ido por libre. Y entonces, bueno, yo colaboraba con Chorus, firmaba como otro para que pareciera que era el otro, pero un día pusieron fotos de las primeras elecciones, como ahora se pone en el muelle. Y entonces yo estaba allí con Juanjo y con otro más y cogimos un boli y les pusimos bocadillos a los políticos votando. Pues Tino Galmán hacía un chiste, el otro día. Y el cura de Santo Domingo Eugenio. me echó, no lo sé, era un cura joven. Me echó una bronca y me dijo que yo no era del coro, que yo quién era para venir allí. Y yo le dije, tiene usted toda la razón. Y ya no fui más. Entonces hubo una especie de movimiento de oposición. ¿Qué hace gente de fuera aquí en el coro? No sé qué, no sé cuánto. A Tellez creo que le censuraron un artículo que hablaba sobre ETA, algo así. Y hizo las maletas y nos fuimos. Que yo me acuerdo, a mí me lleva, mi mujer, que entonces era mi novia, me lleva allí porque ella iba, porque su amiga Maribí quería ligarse al general, a Ildefonso Gómez, que luego con el tiempo fue alcalde de Jimena. Y como iba con su amiga, que quería no sé cuánto, yo terminé allí, y allí conocí a Artello, empecé a conocer a vosotros, y recuerdo haber publicado algo en Chorus, ¿no? Y recuerdo al cura Eugenio Pozanco, estaba por allí. Yo ya digo, yo no llegué a tratar con el cura más que cuando me echó la bronca, con razón. Que era muy político, porque si te acuerdas, de allí surgió un grupo de gente vinculada a la democracia cristiana, sí, que hicieron la campaña a Moncho Pérez, por iniciativa de Eugenio, que estaba Antonio Cabrera en la democracia cristiana, Paco Jácome y un grupo de gente que luego terminaron en el PSOE, casi todos. Pero bueno, te iba a decir que de alguna manera que él fue el germen, y de allí estaba el Tellez con el grupo ese que se llamaba Sin Nombre, grupo Sin Nombre, que era un grupo folk. Un grupo folk donde cantaban bastante bien y las canciones eran muy largas. Y yo me reía mucho cuando Tellez iba allí al fondo, porque Tellez sí que es verdad que canta como para ir por los pueblos en sequía. Y yo me acuerdo del cachondeo de la gente cuando habían todo el grupo cantando y él atrás. Y entonces cuando la gente decía, el de atrás no canta, entonces el de atrás salía, se subía las gafas, sacaba el folio y leía aquellos poemas que eran arengas maravillosas, ¿no? Hasta que un día cantaron una canción que era Papaíto de mi vida, quisiera saber por qué se queja tanto el obrero si lo tratamos tan bien. Fíjate, si yo me acuerdo, yo no era del grupo, que era una parodia cantada por un niño pijo, y no la entendieron, y empezó la gente a silbar, fuera, fuera. Y a partir de ahí Tellez dijo, bueno, pues la música no es lo mío, y se dedicó a ser jefe de poetas. Pues que yo me acuerdo, fíjate, de aquella época que había miles en Cádiz de cantautores, de gente. Sí, había muchísima gente cantando. Era una especie de pequeña movida cultural, a lo mejor hasta nos adelantamos a la movida madrileña, pero estábamos todavía en el folk, no estábamos en
en el rock, ni estábamos en el pop, estábamos bueno, sí, todos, yo siempre recuerdo que entonces decía, es que todos quieren ser Serrat, los cantautores y los poetas, porque yo leía un poema y digo, coño, esta canción de Serrat, no, digo, coño, claro, si es el mismo tema. Pero bueno, poco a poco, supongo, porque yo no leo poesía, yo en ese aspecto soy como don Juan, que aborrece mucho a los poetas, supongo que después hemos encontrado nuestra voz. También ocurrió, o sea, llega un momento a partir de los 80, no solo llega la movida y como tú dices, la gente se desplaza a la música, sino que la cultura pasa a ser protagonizada por las instituciones. Sí, eso te digo. O sea que antes, claro, en los ayuntamientos, es decir, Beltrami y toda aquella pandilla no tenían el más mínimo interés por ese mundo. Era, quizá Quiñones era lo único, la excentricidad que se permitían ellos. Sí. Y entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues dábamos el paso adelante. Y eran esos festivales de música en la Plaza de España, en la Delegación Cultural Plaza de España, o no sé dónde, hacía 20.000. Yo recuerdo que había por nosotros coincidió el folk rey y el rock rey destronado. Y recuerdo que había en Canos del Castillo había una cosa que existía entonces, que era un disco forum, que eso ya, gracias a Dios, se perdió. Y entonces ellos todas las semanas tenían algo de, no sé, pues va, un disco forum sobre Elvis, no iba nadie. Y Tellez organizó un disco forum que era sobre Andalucía, que era cantar Andalucía desde el folk, desde el flamenco. Y aquello, yo recuerdo que la gente sentada en el suelo, si no había 200, 300 personas, no había nadie. Y fue un exitazo tan grande que los del Videoforum se enfadaron. Y dijeron, joder, a nosotros que llevamos aquí años organizando, vienen 3 y ustedes llegáis y viene un montón de gente. Nosotros aprendimos lo que luego se ha hecho en los salones manga y en los salones del cómic, es que la poesía había que venderla con algo. Y eso lo aprendimos de Rafael Alberti. Cuando Rafael viene aquí a dar su primer recital a la Facultad de Medicina, coincide que nosotros sacamos el primer número de Jaramago y lo vendemos en la puerta y se agota en la misma puerta. Supongo que porque la gente creería que era algo de Alberti. Y yo recuerdo a Alberti firmando Jaramago, digo, qué cosa más extraña. Y a partir de ahí descubrimos, oye, que hay un festival de no sé qué, ahí vamos a la puerta nosotros. Oye, vamos a hacer un videoforum y vendemos. Hicimos 2 festivales carnavalescos y una maratón 24 horas de cantautores, porque nos dábamos cuenta de que así se vendía la revista. De la otra manera tardábamos un poquito. Pero aquello llegó un momento en que se perdió, supongo que porque... Yo recuerdo cuando la cultura en esta ciudad estaba en manos privadas. Y ya no, ya la cultura está en manos de los ayuntamientos, lo cual es muy triste. Sí, es triste. Es muy triste. Sí, porque ha perdido también el nervio de lo que llama ahora sociedad civil, que entonces no se llamaba así, que nosotros éramos eso sin saberlo, ¿no? Sí, sí. ¿Entiendes? Ahora todo es a ver si la Diputación quiere hacer no sé cuánto, a ver si el ayuntamiento la misma programación del Falla, ¿no? Decir que no la organiza, ¿quién la organiza? Antes yo recuerdo que estaba el Falla y el Teatro Andalucía y las obras light las veíamos en el Andalucía, las obras serias y sesudas las veíamos en el Falla, y de pronto nos falta una pata en ese banco. Bueno, y cuéntame un poco el tema del cómic, ¿no? Porque tú pasas un poco, o te había interesado siempre el cómic, o pasas de Jaramago al cómic. No, yo cuando llego a Jaramago... A mí cuando me preguntas, dice, oye, alguien que sepa de cómic, digo, coño, uno de los mayores expertos que yo conozco es Rafa, ¿no? Sí, pero yo soy un experto en cómic porque no sé dibujar. Pero si has hecho guiones... He hecho muchos guiones, pero yo quería ser dibujante hasta que me di cuenta que yo era un patata como dibujante. Precisamente cuando yo conozco a Juanjo y sacamos Jaramago, yo estaba preparando un fanzine de cómics. Y lo olvidamos y después lo volvimos a rescatar con McClure. A mí siempre me han gustado mucho los cómics. Mi tesis de licenciatura fue sobre los cómics Marvel. Conocí a gente de la línea que sacaban una revista que se llama Tuboscape, donde ahí colaboramos. Ahí conocí a Carlos Pacheco, y la relación de amistad que siempre me une con Carlos, que decimos que somos primos en el sentido calé de la primez, pues me llevó bueno, mi libro sobre los cómics se publicó, empecé a hacer guiones para superhéroes en España, luego hice guiones para Marvel en inglés. Creo que soy el único europeo no británico que ha escrito guiones para Marvel, que aquello fue un dolor de cabeza, pero coño, estuve allí. Luego hice, y es el trabajo del que más orgulloso estoy,
la serie de álbumes 12 del 12, que fue contar el Cádiz de la Constitución, pero a ras de tierra. Yo quería contar la reacción del pueblo de Cádiz cuando ve que aquello se le llena de gente rara luchando por una cosa que después nadie no se consiguió lo que se quería, ¿no? Y fueron 12 álbumes que en ese aspecto la Diputación se portó muy bien, aunque para mi gusto nos faltó el recopilatorio en un solo tomo, ¿no? Y ahora estoy preparando un proyecto que no tendría que hablar porque esas cosas se gafan, ¿no? Que es un álbum sobre la vuelta al mundo de Magallanes, que se consigue, como estamos en el aniversario del centenario, el quinticentenario. Ahora mismo llevo 3 libros leídos ya sobre Magallanes, que por la noche sueño que voy por el Océano Pacífico comiendo caníbales, ¿no? ¿Y a la ciencia ficción cómo llegas? Pues mira, a la ciencia ficción llego porque a mí me gustaban mucho los tebeos, y los tebeos de ciencia ficción siempre los ha habido. ¿Yo por qué publico o por qué empiezo a escribir ciencia ficción? Porque empiezo con los relatos, y el único sitio donde se pueden publicar relatos en los años 70, 80 es en las revistas de ciencia ficción, que había 2, 3 muy buenas. Pues yo escribo el primer relato, lo mando a un concurso, gano el concurso, se me publica, digo, esto es jauja. Pero ya desde entonces, ya desde el principio, yo estaba haciendo cosas híbridas. Yo hasta que no descubrí la novela negra, no descubrí que yo soy la novela negra, quiero decir, la semana negra, yo no descubrí que yo soy mestizo. Cuando yo escribo en el 83, en el 81, se publica en el 84, Lágrimas de luz, yo ya estoy mezclando la ciencia ficción con la crítica social, con el cantar de gesta, con el antimilitarismo. Dicen que es la mejor novela de ciencia ficción española, yo no lo sé, pero sí creo que es la novela que se puede leer si tú no entiendes de ciencia ficción, porque lo que ves es la historia de un personaje, un poeta, contra una rueda militar que le obliga a hacer un juglar al estilo medieval, ¿no? Yo siempre he jugado a eso, a mezclar cosas, ¿no? Ya con el cinismo que me dan los años, pienso que lo que escribo son novelas con hándicap. Es decir, una novela de ciencia ficción que no va a gustar a los que les gusta la ciencia ficción. Una novela de fantasía heroica donde no son bárbaros, sino son renacentistas, y además lo cuenta una mujer. Novelas policíacas en Cádiz, donde nunca pasa nada, escritas sin diálogo y además en gaditano. Tú estás loco, chaval. Digo, sí, pero ¿y lo que yo me divierto? Voy a hacer Don Juan Tenorio y 1400 folios. Bueno, pues 1400 folios. ¿Y para qué? Digo, pues porque me divierto. El día que no me divierto, no lo escribo. Y las traducciones, que eso durante un tiempo tú tuviste una extraordinaria reputación, sí, en ese ámbito, porque el inglés es, pues tú das inglés, yo doy inglés, sí, en San Felipe, ¿no? Y hubo un tiempo en que te dedicabas a ello. Sí, me llegó por casualidad. El estajanovismo que te caracteriza. Sí, me llegó. Bueno, yo durante 30 años he sido traductor. Lo que pasa es que el mundo editorial se ha venido abajo. El problema es que las 3, 4 editoriales con las que yo he trabajado se han ido cerrando. Y no sé si lo debo decir, pero lo voy a decir. Yo creo que el mundo editorial está en Barcelona. Y el independentismo nos está jugando a la contra los traductores que no somos de Barcelona. ¿Vale? Y creo que está dicho, ¿no? Es decir, vamos a ser independientes, pero tú vas a tener trabajo, no te preocupes. El que vive en Cádiz le da igual, o el que vive en Madrid le da igual. Y desde entonces, desde que empezó esta pamema de vamos a independizarnos porque España nos roba, pues yo ya no tengo nada que hacer ahí en ese mundo, lo cual me ha permitido hacer Don Juan, ¿no? Echo de menos la inyección económica que me daba, pero bueno, he escrito Don Juan y por lo menos algo es algo. ¿Y la docencia, Rafa? Pues la docencia es un placer. ¿A ti te gusta? Es un placer, es una pasión. ¿Sí? Lo único que tiene malo... Eso te tiene que gustar, Rafa. Eso te tiene que gustar mucho. Porque si no, yo estrangulaba a los niños. Mira, los niños son lo mejor que tiene la docencia. Lo peor que tiene la docencia es que desde la ley Marchesi y los papafritas que nos gobiernan es que convierten a los profesores en rellenapapeles. Y entonces yo no puedo tardar para explicar un tema de inglés que se explica en 3 minutos, rellenar papeles 30 horas. Entonces, hay que tener mucha vocación y intentar ser... Te piden que seas creativo, pero al mismo tiempo te piden que seas clónico del otro profesor. Y además lo tienes que tener todo compulsado por triplicado. Tío, que yo llevo 34, 35 años en esto. Ya se sobreentiende que yo sé dar una clase.
pero es un placer, ¿no? Mira, yo de los muchos años que yo he dado clase, durante 12 di literatura universal. Te voy a contar una de esas anécdotas que a los profesores les gusta contar, ¿no? Y tenían que leer, y los chavales hoy, por desgracia, no leen. Y les di una lista de novelas. Y mira, novela, relato, teatro. Y mira, de estos os leéis uno y me hacéis un trabajo. Y son novelas que yo me he leído y que a mí me han gustado, están testadas. Yo no te voy a poner que te leas La insoportable levedad del ser, léete Los tres mosqueteros. No te vas a leer Las amargas lágrimas de Petra von Kant, que no sé si es una novela, pero te vas a leer El resplandor de Stephen King, ¿vale? Vale. Y me vayas a hacer un trabajo, ¿sí? Y hace como 2 o 3 años me manda un chaval un mensaje. Era la fotocopia mía y con una cruz. Dice, ya me los he leído todos. Y digo, ¡joder! Eso no tiene precio. Así que 10 años después un alumno te diga, tengo la lista y los he ido tachando y me he leído los 30 y gracias a ti soy lector, digo, eso vale dinero. O sea, que nos suban el sueldo. Bueno, Rafa. Pues nada. Pues que vendas muchos eso libros de Don Juan, que ganes mucho dinero, bueno, que lo lleven al cine, por ejemplo. Al cine no, tienes una serie de televisión HBO. Ah, joder, coño, está bueno. Se iba a enterar Juego de Tronos. Ayer me dijeron, es que no tengo HBO, se iba a enterar Juego de Tronos, pero tienes Piratix, ¿no? Pero, ¿qué va? Yo soy muy radical con eso, Rafa. Yo odio las cosas. Bueno, en mi casa no hay nada pirata, nada, Rafa, nada, pero vamos, nada. Estoy abonado a Movistar y a Netflix, pero no a HBO. Lo que pasa es que hay algunas series que Movistar y... Pero HBO va con... Ah, bueno, pero con... HBO va con Netflix. Tú te puedes suscribir a HBO, pero suele ir HBO con Movistar. Netflix tiene sus propias producciones. Sí, yo la tengo con Movistar, sí. Yo bueno, al final tengo tanta serie de televisión que no veo nada, no me da tiempo. Bueno, sí, mira, como te contaba, estoy haciendo la mudanza y tenía DVDs que no te puedes ni imaginar. Y precintados todavía. Claro, algunos precintados. Y una prima mía que se los quería llevar y le digo, pero si yo no tengo tiempo material para ver todas las series y películas y tengo Movistar y Netflix nada más, digo, ¿para qué quieres todos estos DVDs? Digo, se ha venido un gacho a llevárselos todos. Y eran decenas. Yo tengo como 3.000 DVD. Y de los 3.000, pues habré visto la mitad. Porque pues, lo vas comprando, te lo vas almacenando. Ya los veré, y luego no los ves nunca. Pues yo esta mañana los he largado todos. Ha hecho muy bien. Bueno, Rafa, pues nada, que se convierta en serie. Venga, okay. Quedamos en Netflix. En Netflix. Para que yo lo pueda ver. ¿Qué personaje quieres tú? Ya quisiera yo ser Don Juan.